Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la bienvenida a todos nuestros clientes y amigos que hoy nos acompañan en este webinar, el cual estaremos abordando temas interesantes respecto de los nuevos requisitos que marca el CFDI versión 4.0 y aquellos casos de fiscalización con los cuales hoy vemos que la autoridad tiene muy claros y pues han sido un tanto molestias para todos los contribuyentes, somos en el sentido pues de atender ciertas invitaciones, requerimientos, auditorías. Vamos a profundizar en varios temas que a lo largo de esta plática podremos estar charlando. Eh, si es posible, estaremos contestando las preguntas y respuestas durante la sesión. De lo contrario, los dejaremos al final para que también podamos estar siendo partícipes todos de estas preguntas que amablemente ustedes nos puedan estar realizando. Y pues nuestra agenda del día se compone de los siguientes temas. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos ahí a hacer una remembranza desde cuándo viene esta parte un poquito de la tecnología que ha implementado el SAT. Vamos a comentar, como ya decíamos, un poco la estructura y los principales cambios que hoy lanza el SAT para la versión 4.0, temas de fiscalización, abordando un poquito en los temas sobre todo de cartas invitación, los nodos en los cuales hoy en día vemos que la autoridad pues tiene como principal herramienta para poder hacer cruces, pues con, básicamente con ingresos, con retenciones, etcétera. Pero bueno, esto lo vamos a ir platicando un poquito más adelante. Herramientas tecnológicas también, hoy en día, pues decíamos, esto es la parte o la pieza fundamental de la autoridad fiscal, pues para poder hacer este tipo de cruces, también nos dejan a nosotros, los contribuyentes, pues con la carga administrativa en ciertos aspectos para poder hacernos de estas justo herramientas pues de algunos proveedores que nos puedan facilitar nuestra labor día a día para poder visualizar CFDIs, recibos de nómina, hacer cruces. Esto pues también hoy en día no es algo que la autoridad nos ponga a disposición de una forma gratuita, algunas cosas sí, sin embargo hay algunas otras y por la cantidad a veces de información con la que cuentan pues todas las compañías es imposible hacerlo de forma manual. Por ello, pues también tendríamos que estar recurriendo a estas herramientas tecnológicas que pues ya tenemos también afortunadamente en el mercado para poder hacer frente. Y vamos, por último, vamos a mencionar algunas recomendaciones, básicamente algunos conclusiones que podamos nosotros estar llevando a cabo como la práctica diaria y poder pues, disminuir ciertos riesgos y pues prevenir justo algunas invitaciones o auditorías que pueda lanzarnos la autoridad fiscal o también inclusive las entidades coordinadas que hoy en día tenemos. También sabemos que hoy en día nos puede estar revisando alguna autoridad local, Secretaría de Finanzas, en este caso para Ciudad de México o Estado de México, ¿no? Los convenios de coordinación, inclusive también el propio INS, que también vamos a mencionar un poquito de esta parte. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera lámina que hemos preparado. Y esto es un poco interesante porque si bien desde el sexenio pasado, quien era titular en su momento, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, ya había hecho varios comunicados justo donde la tecnología hoy en día para el SAT es la pieza fundamental para poder hacer revisiones constantes y sobre todo llama la atención que en su momento declaró sigilosas y silenciosas, es decir, con precaución y sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Hoy en día, cuando nosotros emitimos un comprobante fiscal, sea de nómina, de facturación, de traslado, cartaporte, etcétera, la autoridad de forma inmediata tiene toda la información, es cuestión de segundos, obviamente pasa por sus bases de datos el timbrado y de forma instantánea tiene toda la información con la que va a empezar a fiscalizarnos. Entonces, esto ya viene desde un sexenio anterior, empujando muchísimo la parte tecnológica, que es pieza fundamental y con ellos están construyendo un ecosistema digital que pueda a nosotros los contribuyentes pues estar básicamente fiscalizándonos de forma
silenciosa, sin que esto tenga que ser directamente a través de una auditoría fiscal, es decir, que nos llegue directamente al oficio, sino que por atrás ya están haciendo pues sus revisiones previas. Y decíamos, el CFDI se está considerando por parte de la autoridad fiscal el eje del ecosistema digital. Hoy, a través del CFDI, la autoridad fiscal puede estar revisando obligaciones fiscales. A lo mejor, ¿por qué obligaciones fiscales? Porque a lo mejor yo a través de un CFDI estoy facturando a lo mejor ciertos productos o me estoy facturando servicios en los cuales, pues hoy en día ni siquiera forman parte de mi actividad y que esté en mi acta constitutiva o ni siquiera estén dados de alta en parte del RFC. Entonces, esto también, las obligaciones fiscales es importante empezar a revisar y más adelante también lo vamos a comentar porque es importante revisar hoy en día esta situación. Declaraciones prellenadas, pues ya prácticamente desde el 2022 la autoridad pues nos hizo saber que ya nos da un precálculo de la declaración para personas físicas, personas morales, en el cual básicamente nos está pues considerando todos los CFDIs emitidos que tenemos en cada periodo. Entonces, esto también ya es una forma en la cual pues ya nos está dando una predeterminación. Contabilidad electrónica también, más adelante vamos a abundar un poco más en el tema, porque es importante que ciertos datos sean parte de nuestra contabilidad. Esto también es importante y lo decimos a comentar más adelante. Operaciones de comercio exterior también es un punto muy relevante, puesto que hoy sabemos que a través de un CFDI, si algún producto o mercancía yo estoy enajenando y que proviene del extranjero y que es a través de un pedimento, pues también deben de llevar implícitos ciertos datos de ese pedimento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para verificar que efectivamente se esté cumpliendo con esta parte en el llenado del CFDI? Invitaciones y auditorías electrónicas. Decíamos, pues sí, hoy en día toda la autoridad tiene la parte de estar revisando de forma inmediata. Entonces, hace cruces de forma rápida entre un CFDI versus nuestras declaraciones, etcétera. De ahí tantas invitaciones que últimamente hemos estado recibiendo. Y pues decíamos auditorías electrónicas, que eso también forma parte de las facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, también un poquito más adelante vamos a estarlo platicando. También otro punto son operaciones antilavado de dinero. ¿Por qué antilavado de dinero? Porque a lo mejor hay algún contribuyente que no tiene ni siquiera dada de alta toda la obligación que marca la ley FIORPI respecto de si o no debo de considerarme o como una actividad vulnerable. A lo mejor yo me dedico al arrendamiento de inmuebles, me he percatado de que deba yo de tener esta obligación. Entonces, también a través de los FDIs, las autoridades ya están empezando a revisar este tema de si están o no cumpliendo con las operaciones antilavado de dinero. Decíamos cuotas de seguridad social, impuestos sobre nóminas. También no podemos dejar a un lado el IMSS y la tesorería, en este caso, de los diferentes estados. Hoy en día sabemos que a través del CFDI va implícito un salario diario de cotización, también nos deja ver en dónde estamos prestando nuestros servicios, por lo tanto, esto sin duda también es parte de una fiscalización para estas instituciones. Este CFDI sin duda les va a ayudar a revisar y hacer revisiones más profundas y saber si estamos o no dando cumplimiento. Servicios especializados también es otro tema que si bien esto se empujó a la reforma pues ya básicamente desde el año pasado, ya se queda fuera lo que era el famoso outsourcing entre servicios especializados. También a través de un CFDI que a mí me están facturando a lo mejor un servicio especializado. Sin embargo, ahí lo mismo queda la puerta abierta para las instituciones, sobre todo en seguridad social, impuestos sobre nóminas, ver si también recordar que aquí a nivel estatal, ahí existen también obligaciones de retención de impuesto cuando tengo servicios especializados. O si bien no hay una obligación de retención, sí está una obligación de informar. También el CFDI va a servir para este tipo de cosas y poder, decíamos, fiscalizar.
Y análisis de riesgo, esta parte es importante porque esto permite a la autoridad hoy en día, oye, estás emitiendo CFDIs y puedo también revisar que a lo mejor ni siquiera has presentado tus declaraciones. Entonces, todo esto es un análisis que la autoridad ya trae muy bien identificada y que pues le ha servido de parteaguas para poder estar fiscalizando muchísimos contribuyentes. Esto es un poquito de lo que esto es un eje en el ecosistema digital, así como están estos ejemplos, podríamos encontrar muchísimos más, que obviamente por horas del tiempo no nos daría para poder platicar de todas ellas, pero esto es algo de lo que hoy en día puede traer la autoridad fiscal. También recordar que la autoridad fiscal tiene su informe trimestral tributario y el SAT ha dado a conocer su ABC. Su ABCD es básicamente 4 ejes que tiene hoy en día para tener una mayor recaudación tributaria. Entre ellos está justo aumentar la eficiencia recaudatoria. Esto pues básicamente va a ser a través de las invitaciones y pues requerimientos que podamos tener. Bajar la evasión y elusión fiscal. Esto le ha dado también muchísimo empuje a todo lo que es su plan maestro, enfocado sobre todo a grandes contribuyentes. Esto también es importante revisar hoy en día qué tanto le ha dado, cuánto ha recaudado. Y sin embargo, esto de verdad que le ha dado frutos. Es en el tema de las tasas efectivas, todo el plan maestro, fiscalizaciones al sector energético, petrolero, etcétera. Todo esto también sin duda le ha dado bastantes beneficios a la autoridad en estar implementando esta parte con grandes contribuyentes. Combatir la corrupción, pues básicamente enfocada a evitar el mal uso de las tecnologías, etcétera, con todos los servidores públicos. Hoy en día también enfocamos esta parte de la corrupción y pues bueno, ya lleva pues ahí ciertas, al parecer ciertas denuncias ante la Fiscalía de la República de servidores públicos. Bueno, seguir empujando este tema sin duda. Y por último, es dar la mejor atención al contribuyente. Otro eje que tiene sin duda, pues es eficientar la parte de la atención al contribuyente, sea presencial o en línea. Sin embargo, pues en línea creo que todavía le falta incrementar más. A veces de verdad nos hemos topado con aclaraciones, consultas, donde están tardando muchísimo más del tiempo que debe estar basándose la autoridad. Entonces, estos son los 4 ejes que tiene la autoridad fiscal para una recaudación tributaria y justo decíamos, aumentar la eficacia recaudatoria va a ser sin duda en la parte de los CFDIs. También quisimos aquí solo recordar un poquito que no nada más una mala emisión de un CFDI puede llevarnos a sanciones económicas o también estar considerándose como un gasto no deducible o tampoco un agregamiento del IVA. Esto también va un poquito más allá y el Código Fiscal no ha hecho ningún cambio respecto a que es considerado el que un contribuyente le dé efectos fiscales a un CFDI este no cumpla con todos los requisitos fiscales, está catalogado como una pena de delito de defraudación fiscal. Y no nada más van montos, decíamos, económicos, aquí ya tiene una pena corporal en el cual pues básicamente puede esto pues, cárcel y que va desde de los meses a inclusive a los años. Entonces, esto es importante también analizar esta parte de los CFDIs. Por eso decíamos, un CFDI de verdad es el eje en toda la revisión tributaria y recaudación tributaria que hoy en día tiene la autoridad fiscal. Y bueno, ya entrando un poquito en materia de los CFDIs, hoy en día, a través del Código Fiscal de la Federación, nos marca cerca de 14 requisitos que deben de tener un comprobante fiscal digital. Sin embargo, esto es solamente a través del Código Fiscal. Recordemos que todos, también existen otras disposiciones como reglamento, resolución miscelánea, etcétera. Y justo a través del anexo 20, que es todo el marco regulatorio para la emisión de los FDI, nos marca muchísimos más requisitos. Nodos de verdad que son súper complicados y es de verdad una lista extensa.
de todos aquellos nodos que debemos de llenar, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el catálogo que marca la autoridad, nos deja saber catálogos de colonias, de códigos postales, del tipo de impuesto, etcétera. Tenemos diferentes catálogos hoy en día que está revisando para poder dar atención y debido requisito a la emisión de un CFDI. Entonces, no está tan sencilla nuestra tarea en poder emitir un CFDI y que este pueda cumplir con todos los requisitos para poder dar una debida deducción y un acreditamiento en la parte del IVA. Y bueno, a continuación también vamos a estar en este webinar, estarán también acompañándonos Carla Bautista, también gerente del área fiscal, y Denise Ramírez, también nuestra gerente en la parte del área fiscal. Y a continuación, Denise Ramírez comentará un poquito la parte de estructura y cambio de CFDI, también acompañada de Carla. Adelante, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, ya igual le adelantaba un poquito Grace sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Y bueno, creo que es importante tomar en cuenta que este tema de los FDIs, igual como ya se mencionó, pues es una de las principales herramientas que utiliza el SAT para temas de fiscalización. Y muchas veces quizá por falta de conocimiento, capacitación y demás, o por la propia operación tal vez que pueden llegar a tener las empresas, pues es un poco complejo el poner atención a lo mejor a todos estos requisitos. Sin embargo, son muy importantes porque, como sabemos, pues ya la autoridad toma la información básicamente de estos documentos. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre algunos CFDIs que actualmente se utilizan y algunos de sus complementos. Ahí existen pues gran variedad y para diferentes operaciones, pero ahorita, por ejemplo, vamos a comentar cuáles son algunos de ellos. En este caso, por ejemplo, los CFDIs de tipo ingreso y egreso, pues como sabemos, el CFDI 4.0 entra en vigor, o sea, hace obligatorio su uso a partir del 1 de abril del 2023. Y bueno, ahí hemos tenido bastantes complicaciones tal vez por todos los requisitos que a veces pide y que inclusive pues existen algunas limitantes o problemáticas desde el propio aplicativo del SAT o las herramientas que utilizamos para facturar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de retenciones e información de pagos, que es de donde la autoridad obtiene información precisamente de donde, o sea, de todas aquellas retenciones que se efectúan por operaciones con terceros, aquí se contempla una actualización a la versión 2.0 que va a ser obligatoria a partir del 1 de abril del 2023 también, o más bien que es obligatoria. En el caso de recepción de pagos o complemento de pago, como lo conocemos, de igual forma es la versión 2.0 que está vigente a partir del 1 de abril. En el caso de CFDI de nómina, aquí será el cambio a la versión 4.0, que su uso va a ser obligatorio a partir del 1 de julio del 2023. En el caso de traslado y complemento de carta aporte, pues como sabemos, estos comprobantes o estos documentos son utilizados principalmente en operaciones como fletes, traslado de mercancías, y bueno, aquí es muy importante considerar, por ejemplo, el tema del complemento carta aporte, que pues sabemos que cumple la función de comprobar la legal tenencia de la mercancía, ¿no? Con lo cual también pudiéramos estar viendo una parte como de control, digamos, igual ahí de temas de contrabando y demás. Este CFDI se actualiza a la versión 2.0, igual a partir del 1 de julio del 2023. Aquí cabe mencionar que este complemento carta aporte pues entró en vigor a partir de enero 2023. Sin embargo, hubo un periodo donde la autoridad permite que se emita con ciertos nodos, por así decirlo, a lo mejor con algún error, pero a partir del 1 de julio ya se estipuló, bueno, hasta el momento, que pues ya debe de estar
ahora sí que con todos los nodos requeridos y de forma correcta. Entonces, igual es uno de los comprobantes que tienen gran relevancia. Ok, y como comentaba un poco Grace, el tema o la intención de la autoridad tal vez con la actualización de estos comprobantes es básicamente, bueno, que el contribuyente pueda reportar la información de forma más completa y correcta y con ello pues pueda obtener a lo mejor un mejor servicio por parte de la autoridad, que como comentábamos pues no siempre sucede. Y de igual forma, la intención era facilitar la presentación de las declaraciones con información que ya viene prellenada. Sin embargo, pues bueno, sabemos que existen varias también como problemáticas en ese sentido, porque pues está un poco limitada, ¿no? Las aplicaciones del SAT. Y pues en realidad esto lo que principalmente ha generado, pues es que tengan los contribuyentes más obligaciones o más carga administrativa por la emisión de todos estos documentos. Y en el caso, por ejemplo, del SAT, el objetivo principal que maneja es pues fortalecer la calidad de la información, porque obviamente con todos los requisitos que el propio contribuyente va indicando o con la información que va indicando en los comprobantes, pues en teoría la información que el SAT recibe pues está mucho más completa. Y bueno, con base en ella, la autoridad puede aprovechar esa información para la toma de decisiones y pues, como sabemos, pues esto ha generado como una mayor fiscalización y de ello, por ejemplo, pues derivan todo el tema de cartas de invitaciones y requerimientos y bueno, que la autoridad pueda acercarse al contribuyente para solicitar información. Igual, bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de los requisitos de, digamos, la actualización. Igual ahí, Carly, adelante. Claro, muchas gracias. Pues sí, como lo hemos venido platicando, todos estos cambios en los FDIs, principalmente en este caso proveniente del artículo 29A del código, nosotros vamos a poder identificar cuáles fueron los campos que ya la autoridad determinó son campos obligatorios, o en su caso igual también hizo la adición de algunos. Dentro de estos, y los más importantes, es el tema del nombre, denominación o razón social del receptor, el domicilio fiscal del receptor, indicar si la actividad es objeto del impuesto, tema de periodicidad, meses y años, que esto tiene que ver con operaciones con público en general, tema de exportación y régimen fiscal del receptor. Ahorita vamos a ir viendo cada uno, pero aquí quisimos ponerlos, mostrarlos para que ustedes pues para recordar cuáles son esos nodos que se volvieron obligatorios. En primer lugar, tenemos el tema de nombre, denominación o razón social del receptor, y aquí prácticamente pues el SAT sacó también a través de ahí de algunas pequeñas guías, tips que debemos de seguir para poder hacer el llenado correctamente en esta versión 4.0. En este caso, dentro de lo más importante es asentar el nombre de la persona física o bien de la persona moral con letras mayúsculas, y en el caso de las personas morales no debemos de indicar el tipo de sociedad, únicamente nos vamos a limitar al renglón de razón social, y de esa manera pues vamos a estar indicando el nombre del receptor. Posteriormente tenemos el tema del código postal y el régimen fiscal. Aquí prácticamente, como todos sabemos, el tema de solicitar la constancia fiscal es una constante, ¿no? Donde prácticamente todo mundo que requiera una factura, ya sea que solicita o bien tiene que dar constancia, ¿no? Dependiendo de si es el receptor o el emisor. Prácticamente aquí todos los datos los vamos a encontrar en esa constancia, como el código postal y también el régimen fiscal. Aquí hay un punto muy importante, porque ahora a través de pues de estos mecanismos, de estos nodos que se volvieron obligatorios, pues evidentemente el SAT tiene acceso, de por sí ya lo tenía, ¿no? Entonces tiene a la mano en los comprobantes pues estos datos. Aquí va a ser muy importante que nosotros sí tengamos conocimiento de la información que se está plasmando.
Y bueno, ahorita también vamos a ver el tema del régimen fiscal para que vean cómo se asocia con esta en el CFDI, ¿no? Bien, otro de los puntos que pues prácticamente incorporaron y se vuelve obligatorio es indicar si la operación comercial es objeto o no de impuestos indirectos. Aquí, pues esta parte es importante porque estamos hablando de temas de IVA y IEPS. En este caso, los 4 códigos que nosotros mostramos se encuentran en el catálogo actualizado del SAT. De primer momento estaba nada más el 1, el 2 y el 3. Anteriormente, en octubre de 2022, incorporaron también el 4. Con respecto al 1, pues van a ser todas aquellas operaciones que pues no se encuentran objeto del impuesto. El 02 son para aquellas que sí y que obviamente hay que hacer el desglose correspondiente. En el 3 hablamos de aquellas operaciones que, si bien son objeto del impuesto, no están obligados al desglose. Aquí también es importante que tengamos muy bien ubicado este punto porque este tiene que ver, por ejemplo, con temas de IEPS, donde quizá sí estoy obligado a pagar IEPS, sin embargo, no necesariamente al desglose conforme a esa ley. Entonces, tengo que pues, prestar atención y en este caso me tocaría utilizar el código 03. En el código 04 ha habido mucha incertidumbre por parte de los contribuyentes, ya que cuando fue publicado, de manera inmediata el SAT no aclaró a qué se refería. Entonces, evidentemente, pues todo el mundo empezó a crear y, bueno, a imaginar, a interpretar de qué podría tratarse. Sin embargo, posteriormente emitieron como tal una pregunta que trataba o pretende aclarar esta duda, sin embargo, no es del todo clara, porque únicamente el ejemplo que pone es con respecto a intereses reales, ¿no? Entonces, sigue sin quedar del todo claro, siguen habiendo otros supuestos que podrían encuadrar, entonces evidentemente ese código, pues bueno, tendríamos que ir analizando caso por caso, pero es importante que sepamos que pues está, y en su caso analizar muy bien cuál nos estaría aplicando. También hay un punto importante, por ahí mucho tiempo se habló acerca del complemento de pues, operaciones por cuenta de terceros, y ahora en esta actualización que se hizo, en este caso se incorpora un elemento que se llama a cuenta terceros. En este, como ahí lo expresamos, el nodo habla de que se va a expresar información del contribuyente tercero. ¿Qué información de ese contribuyente tercero vamos a identificar? El RFC, el código postal del domicilio fiscal y también el nombre o razón social. Y obviamente en toda la descripción de la guía de llenado te va precisando que es importante que esos datos de ese tercero pues ni sean los datos del receptor ni tampoco sean los del emisor, ¿no? Justamente enfatizando que se trata de la información de ese tercero. Esto está asociado a una regla miscelánea y tiene que ver sobre todo con temas de comisiones y también cuando hay temas de servicios de cobranza, ¿no? De terceros. Entonces, bueno, es importante también tomar en cuenta que en el momento que nosotros nos encontremos ante este supuesto, es obligatorio incorporar estos elementos o la información. Ok, el tema del uso del CFDI también se vuelve muy importante con estas actualizaciones que se hicieron para esta versión 4.0, donde ustedes también en el catálogo actualizado que emitió el SAT van a poder identificar una columna prácticamente, los códigos prácticamente como están aquí mostrados, donde se encuentra el código del uso del CFDI, la descripción, y nos va indicando si aplica para personas físicas o personas morales. Al lado de esta información está la vigencia, ¿no? A partir de cuándo debe de empezar a utilizarse, pero también hay información acerca del régimen fiscal. Y justo aquí es donde se vuelve muy importante el tema de que veníamos platicando de que el código postal y el régimen fiscal se vuelven obligatorios, porque justamente debe de existir coherencia entre el régimen fiscal en el cual está tributando la persona, el receptor,
y el uso que le va a dar a ese CFDI. Entonces, ahí nos va indicando, por ejemplo, quiénes sí pueden usarlo y en qué casos, ¿no? Obviamente, usos, por ejemplo, de honorarios médicos, gastos médicos, funerarios, pues va haciendo énfasis a tema a regímenes fiscales de personas físicas. Y, por ejemplo, en el caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones, ahí nos dice que lo puede usar tanto una persona física o aplica para una persona física como una persona moral, pero también va distinguiendo a qué régimen fiscal. Por ejemplo, pues probablemente la persona está tributando en arrendamiento, ¿no? A lo mejor está tributando en actividad empresarial, no es una persona moral de régimen general. Entonces, justo aquí se vuelve muy importante esta parte, ¿no? Confirmar que podamos, que exista esa congruencia en la información. Ok. Otro de los puntos relevantes también de estos campos obligatorios es acerca de una operación de exportación, más bien indicar o confirmar si se trata de una operación de exportación. Igual estos cuatro códigos son los que se encuentran actualmente actualizados en el catálogo que emitió el SAT y podemos indicar que no aplica. Tema de 02, que es una exportación definitiva, 03 temporal, o 04, que es definitiva, pero con clave distinta a 1, o bien cuando existe enajenación. Aquí, bueno, obviamente también va a ser importante que nosotros tengamos este conocimiento de exactamente cómo estamos exportando, y bueno, que también obviamente lo confirmamos con nuestro asesor de comercio, ¿no? Para indicar las claves que sean correctas. Otro de los puntos relevantes tiene que ver con la información global que se debe de asentar en todas aquellas operaciones con el público en general. Esa información nos va a servir para asentar datos y que estos obviamente ya tengan mayor detalle. En este caso se incorpora precisar el año, que es obviamente el año en el cual se está llevando a cabo la operación. Periodicidad, ahí hablamos del periodo específicamente, ¿no? Que puede ser trimestral, mensual, y en meses, pues podemos tener de enero, febrero hasta diciembre, siempre y cuando sea mensual, ¿no? En este caso, si hablamos de un periodo bimestral, tenemos que irnos acotando a los meses según se encuentren en el catálogo, enero, febrero, marzo con abril y así sucesivamente, ¿no? También debemos de cuidar que existe esa coherencia entre la información que estamos mostrando. Algo también muy importante que debemos tomar en cuenta en el tema de las operaciones al público en general es que actualmente debemos de indicar como tal, bueno, como nosotros sabemos, muchas de estas o inclusive podemos usar este tipo de CFDI para operaciones que tenemos a cabo con residentes en el extranjero. Aquí obviamente cuando nosotros usamos o emitimos un comprobante de un residente en el extranjero, usamos el RFC genérico para extranjeros. Aquí va a ser muy importante en congruencia con lo que hemos venido platicando acerca del régimen fiscal, que usando ese RFC genérico se asiente el régimen fiscal 616, que hace énfasis a, o se describe como sin obligaciones fiscales. Entonces, vuelvo a comentarlo, ahora se vuelve más importante justamente esa coherencia entre cómo debe de estar llenado, porque obviamente esa es información que el SAT ya tiene de primera mano y le va a servir para poder confirmar que lo que nosotros hemos presentado en nuestras operaciones y demás, pues vaya en congruencia con los FDIs. Otro de los puntos importantes, que esto prácticamente también es una de las modificaciones de la reforma fiscal de 2022 y que tiene que ver con el artículo 29A, fracción primera, segundo párrafo, es acerca de la actividad económica. Creo que también es un tema que se ha platicado mucho, que todos por ahí nos empieza a hacer ruido,
ya que aquí en este párrafo se menciona que cuando existan discrepancias entre la descripción que tú estás asentando como tal en el CFDI acerca de los bienes, las mercancías, los servicios o el uso o goce, aquello que tú asientes en ese CFDI y la actividad económica que tengas registrada ante el RFC, pues si hay una discrepancia, el SAT va a estar facultado para poder hacer una actualización de tus actividades económicas. Y bueno, en este punto también se menciona que en caso de que ya se lleva a cabo la actualización y el contribuyente no esté de acuerdo, va a poder solicitar un caso de aclaración. Aquí algo que se vuelve muy relevante y no sé si les ha pasado a ustedes, algo que nos hemos enfrentado mucho es que inclusive el SAT inicia en tema de auditorías y procesos o requerimientos de devolución, donde ya el SAT empieza a cuestionar más acerca de tu actividad. ¿Qué es lo que hace? En el propio requerimiento te pregunta o te dice, oye, se verificó la constancia o la inscripción ante el RFC y se identificó que el contribuyente realiza tal actividad. Sin embargo, usted está llevando a cabo esta conforme a los FDIs o a lo que hace en la descripción, dependiendo de lo que esté analizando. Entonces te pide que expliques y fundamentes y mandes tus procesos, tus diagramas y todo para que aclares por qué en tu constancia tienes otra actividad. Y esto sobre todo pasa mucho en que muchas veces o actualmente con todo el tema tecnológico principalmente, no existen como tal nuevas descripciones de actividades que vayan en línea con las actividades que actualmente los contribuyentes están realizando. Entonces se vuelve muy complicado porque obviamente cuando te dieron de alta, o se asentó una actividad, déjenme decirlo así, genérica, y entonces ahorita ya no va en línea con lo que tú estás haciendo, pero tampoco existe una que describa tal cual tu actividad. Entonces, sí se empieza a volver un tema complejo, ¿no? Se vuelve, pues ya el SAT definitivamente está analizando esta parte. Quizás se queda a un nivel de explícame y ya, porque en muchos requerimientos que nos ha tocado se ha explicado y hasta ahí queda el asunto de ese punto. Entonces, pues sí es importante, obviamente, estar muy al pendiente de esto, verificar que la clave y todo vaya en línea con la descripción y además con lo que está sentado en nuestra constancia. Sí, sí, Carly, qué bueno que lo mencionas, porque es uno de los problemas que hemos visto con muchos contribuyentes. Si bien esa por un lado nos dice no corresponde, el problema es que su propio catálogo está en tanto un poco limitado. Inclusive todavía no trae temas de plataformas tecnológicas, donde eso también ya muchísimos contribuyentes están empezando a migrar a este tema. Entonces, si hoy en día la propia autoridad no actualiza sus catálogos de actividades, es imposible que nosotros podamos estar cumpliendo en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues básicamente inclusive a veces hacer una aclaración ante la autoridad, ¿no? Oye, mi actividad o mi nuevo, conforme hice a lo mejor, estoy ampliando, estoy modificando mi objeto social y llevar la consulta, porque en realidad cuando nos enfrentamos a esto es, ok, sí, pero entonces, ¿dónde lo coloco, no? Hay veces que nos toca, y lo hemos visto mucho en la práctica, en otros servicios, porque definitivamente no encontramos en el catálogo nuestra actividad que hoy en día puede desarrollarse, ¿no? Entonces, sí, coincido completamente contigo, es un gran problema que traemos hoy en día en esta parte, pero bueno, ojalá la autoridad pueda empezar a hacer estas actualizaciones y ver más giros que ya también están tomando las compañías en temas más de tecnológicos, ¿no? Sí, digo, y también, pues, siguiendo en línea con esto, algo que se vuelve muy importante ahorita que mencionabas el tema de la aclaración, existe, bueno, en dos reglas, que es la 2524 y la 25.8, ahí como tal se habla que se debe de justamente hacer un caso de aclaración, y aquí lo interesante es que te menciona que debes de apuntar la documentación soporte, pero no te dice a detalle qué, simplemente te dice apunta la documentación soporte de la actividad que estás llevando a cabo. Entonces creo que justo otra vez cobra relevancia, lo que muchas digo, no es el tema de este webinar, pero sí el tema de la materialidad que soporte lo que estamos haciendo. ¿Y todo por qué? Porque esta reforma se da justo por todas las inconsistencias que la autoridad desafortunadamente encontró, donde había CFDIs que obviamente no se alineaban a la actividad que estaba llevando a cabo la persona física o la persona moral que está emitiendo el comprobante.
que obviamente tiene que ver con las operaciones inexistentes. Entonces, evidentemente, pues es un tema que ya pues, se vuelve muy importante y que debemos de estar muy, muy al pendiente. Correcto, de acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta actualización de los nodos al CFDI versión 4.0. Y justo ahorita vamos a entrar un poquito de lleno más al tema de cómo estos nodos y otros que a lo mejor ya no son tan nuevos están fiscalizando por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Qué es lo que están haciendo de cruces? ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos para poder nosotros prevenir este tipo de revisiones? Ya tenemos algunas preguntas y respuestas. Si gustan, vamos empezándolas a revisar antes de pasar al tema de fiscalización, si les parece bien. Las voy a leer y bueno, igual tienen abierto el micrófono para podernos ayudar a contestarlas. Voy con la primera pregunta. Nos dicen, respecto al régimen fiscal, si mi cliente es persona física y tiene varios regímenes, ¿cuál debo de poner en el CFDI? En este caso, no sé si coinciden conmigo, pero aquí yo considero que algo muy importante es identificar justo, bueno, de inicio nosotros sabemos qué operación es la que nosotros estamos llevando a cabo y en este caso, ¿para qué justamente la va a usar? ¿No? Por eso es muy importante lo que decíamos, alinear el tema del uso del CFDI para nosotros, y a lo mejor ya tenemos identificado que tributa en 3 regímenes, identificar qué uso, ¿no? Porque hay que preguntarles también cuál es el uso que le van a dar a ese CFDI, y entonces verificar pues que a ese uso empaten con el régimen fiscal. Y de ahí yo haría a lo mejor una validación adicional de que lo va a usar específicamente para esto, que sí exista esa congruencia y que suene, ¿no? Que se alinee. Entonces, desde mi punto de vista, sería acorde al uso del CFDI, tomando en cuenta pues, todas las características del servicio o el bien enajenado, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Correcto, sí, de acuerdo, coincidimos contigo. La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué tipo de cambio se tiene que utilizar para la emisión de las facturas 4.0? La guía de llenado menciona que se debe utilizar el FIX y el glosario de la guía de llenado solo dice FIX. Es el tipo de cambio determinado por el Banco de México para solventar obligaciones determinadas. En ese sentido, debemos usar el FIX del día publicado por Banxico, que es el que se publica en el diario oficial al día siguiente. De este tema sí coincido, de repente ahí en la guía de llenado no queda muy claro pues exactamente cuál es. Igual aquí pues hay mucha controversia, pero desde nuestro punto de vista tendríamos que asentar el tipo de cambio de Banxico. Además, digo, habría que analizar todo lo que conlleva, pero ya ven que también inclusive hubo una reforma con respecto al tema de la determinación de la fluctuación cambiaria y que se remonta otra vez justo al tipo de cambio pues para solventar obligaciones. Entonces, creo que ahí tendríamos que buscar alinear esa información y digo, considerando que también queda un poco abierto, ¿no? Acá en el tema pues de lo que dice la guía de llenado. Inclusive, lo que nos ha tocado ver en el tipo de cambio FIX, ahorita creo que uno de los temas, justo como bien dices, es un poco de controversia lo que se ha dado también, porque por un lado en la guía me menciona uno, pero prevalecerá siempre el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si me voy sobre el Código Fiscal de la Federación, tendría que usar justo el de Banxico sobre en el cumplimiento de obligaciones del día inmediato anterior. Sin embargo, en este tema del FIX, lo que hemos visto y lo que sí regula en la parte de las fintech, y sí lo expresa claramente en la ley fintech, es que se debe de usar para efectos de contabilidad el tipo de cambio FIX, y ahí sí lo regula claramente. En todas las demás operaciones no se está empatando, porque por un lado, como dicen, uso la guía o uso el código fiscal. Creo que esto tiene que alinearlo la autoridad para ser congruente y decir, o usas uno u usas otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Eso es algo que también pues está pendiente de que la autoridad pueda alinear para no estar con diferentes usos en tipo de cambio. También nos preguntan, referente a los CFDIs de traslado,
La mercancía que traslado de mi planta productiva a los locales de venta e incluso a los clientes con entrega a domicilio deberán estar amparados con un CFDI de traslado. No sé si nos puedas apoyar en esta. Sí, bueno, en este caso, en estricto sentido sí debería tener un CFDI de traslado, porque también como comentábamos, ¿no? Este tipo de CFDI pues también es como para confirmar como la legal tenencia de las mercancías. Aquí lo que hay que también como validar o confirmar es, por ejemplo, si puede aplicar o no complemento de carta aporte. En el caso del CFDI de traslado consideramos que sí debe de ser, pero por ejemplo, carta aporte por lo general cuando son traslados locales y demás, pues no es necesario, pero sí tendría que emitirse este CFDI para confirmar también ahora sí que el transporte de estas mercancías. Gracias. Y también tenemos otra pregunta, igual tratándose de CFDIs. Ahora, para esta versión, si nos indica que se debe cancelar la factura, si el uso del CFDI es incorrecto, ¿qué implicaciones ven de esta carga administrativa de estar cancelando por este campo? Bueno, si entiendo bien, perdón, es si me equivoqué en el uso de CFDI, pues tendría que en principio estar cancelando la factura, ¿no? Es una carga administrativa, sin duda, pero adelante. Ok, sí, digo, desafortunadamente sí, definitivamente va a representar una carga administrativa importante. Y ahora yo creo que nos preguntaríamos muchas cosas, ¿no? Porque en definitiva, no sé si inclusive el tiempo está dando, ¿no? Con tantos cambios que se han venido dando, nos ha tocado que en muchas revisiones, muchas veces ni siquiera se dan cuenta en ese mismo periodo, ¿no? Necesitas estar haciendo una validación casi del día a día cada que recibes esos comprobantes fiscales para que de verdad te des cuenta y hasta solicites en tiempo pues esas cancelaciones, pero muchas veces ni siquiera está dando tiempo de llegar a eso y a lo mejor ya te diste cuenta tiempo después y regresar y de repente las políticas que muchos tienen de no, ya no te la puedo cancelar y bueno, definitivamente se vuelve una carga administrativa importante, tema de tiempos, controles, ¿no? Porque obviamente traemos ya un folio, un seguimiento de un folio interno que después regresa, te lleva el motivo, tema hasta de montos, ¿no? Donde en muchos lugares se evalúan de si es viable, porque a lo mejor es una operación muy pequeña y en otra ya no tanto, pero pues de manera general tendría que ser parejo, ¿no? Y tendrías que solicitar esa cancelación. Pero bueno, yo creo que también ya es un tema práctico, ¿no? Que una problemática a la cual se están enfrentando las empresas y bueno, que poco a poco irá pues dependiendo de a lo mejor las revisiones, tendremos que ir tomando medidas conforme el SAT vaya ya, a lo mejor en su caso enfatizando sobre estos puntos en revisiones. Pero sí, definitivamente es una carga administrativa importante para, pues yo diría que para ambas partes, no solo para el receptor, sino también para el emisor. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Si se van juntando más preguntas, bueno, igual las vamos complementando para el final, si les parece bien, ir avanzando en aras del tiempo. Y bueno, justo empezamos al tema de fiscalización y ver qué está haciendo el SAT. Adelante, Den. Sí, gracias. Bueno, como comentábamos al inicio, pues toda esta información que se incluye en los FDIs, pues bueno, el SAT lo tiene de forma inmediata y con esa información básicamente lo que está realizando es hacer algunos como cruces para de ahí obviamente por lo general lo que sucede es que detonan una carta de invitación que puede ser a través de buzón tributario mediante un comunicado. Puede ser a través de correo electrónico, donde te informan, por ejemplo, que detectan alguna inconsistencia. Hay algunos otros casos en donde, bueno, se recibe un correo electrónico indicando que requiere a lo mejor alguna videollamada, se agenda alguna, bueno, sí, como llamada o reunión con ellos y ya se dan a conocer como cuáles son las inconsistencias que detectaron para que, pues bueno, ya se pueda dar atención y se especifican los plazos, ¿no? También se están haciendo algunas compulsas para validar, pues, datos igual que a lo mejor reportaron los
ahora sí que los terceros con los cuales realizamos operaciones y pues bueno, también está realizando lo que son revisiones electrónicas. Em, Ok, bueno, por ejemplo, vamos a comentar algunos de los casos que nos ha tocado ver, o sea, en qué sentido está enviando estas cartas de invitación o requerimientos la autoridad. Uno de ellos es, por ejemplo, que parte del supuesto de que los FDIs emitidos deben de coincidir con los ingresos declarados. Aquí hemos visto casos en donde nos indican, por ejemplo, o nos muestran ciertos periodos y nos dicen que el monto de los FDIs vigentes que ellos tienen en sus bases de datos contra los ingresos declarados, por ejemplo, en pagos provisionales, pues no coinciden, ¿no? O igual el mismo caso en los ingresos para pagos provisionales. Aquí obviamente puede haber diversos supuestos porque sabemos que para esto, bueno, para la determinación principalmente de ISR, pues podemos tener algunos otros puntos que pueden estar afectando el monto que estamos reportando en la declaración. Actualmente en los aplicativos, pues ya vemos que se puede desglosar algunos de ellos. Sin embargo, pues todavía está un poco limitado y pues no se puede manifestar ahora sí que la totalidad, ¿no? Entonces, en estos casos, pues bueno, igual generalmente lo que se hace es obviamente dar una respuesta, dando una explicación de por qué no coinciden. Pero, por ejemplo, aquí una de las problemáticas que a veces vemos es que pues en realidad no sabemos cuál es la información que tiene el SAT, ¿no? Muchas veces, o sea, nosotros al hacer la descarga del SAT o así, pues determinamos un monto, pero pues no coincide con lo que el SAT está indicando, ¿no? Entonces creo que uno de los principales problemas que tenemos en el caso de cartas de invitación es saber cuál es la fuente de información que tiene, o bueno, qué datos está tomando la autoridad. Eh, ok, bueno, en el caso, por ejemplo, de los impuestos que se causan conforme al flujo, comentaba hace rato Carla que uno de los campos o de los nodos que es requerido es el indicar si es un impuesto indirecto. Esto, bueno, creo que puede tener implicaciones también en este tipo de cartas de invitación, porque, por ejemplo, nosotros lo que hemos observado es que las invitaciones de la autoridad vienen bueno, las hemos visto básicamente en dos sentidos, que es cuando te determinan el IVA efectivamente trasladado o el IVA efectivamente acreditable o pagado en función al método de pago que se indica en el CFDI. Entonces, muchas veces ya te indican o te envían como una presuntiva de IVA causado, ¿no? Ellos determinan el monto del IVA efectivamente trasladado, efectivamente pagado, el IVA causado lo comparan contra lo que se está reportando o lo que reportamos en la declaración y pues bueno, de ahí obviamente también pueden surgir ahora sí que diferencias que pueden ser principalmente por el tema de flujo, ¿no? Muchas veces si no se emite el comprobante con el método de pago correcto, pues puede ser que ahí esté generando una discrepancia. Sí, y de ahí justo viene un poco la importancia de poder emitir estos FDIs de forma correcta, ¿no? Porque si nosotros ya de por sí le ponemos un FDI con el método de pago pues en principio corresponde a que en ese mismo mes tenga que estar yo recibiendo el flujo efectivo. Entonces, si esto no pasa a final de mes, las disposiciones son claras y nos dicen que tendría que en principio cancelarse ese FDI y emitirse uno nuevo ahora con el tema de PPD. Entonces, de ahí ya justo nos van empezando haciendo presuntivas de IVA en el cual si todo fue emitido con PUE, pues en principio todo tendríamos que estar, informando a la autoridad de la parte del IVA. Razón no se hace, ¿por qué? Porque al final pues no me pagó el cliente en tiempo, etcétera, pero tampoco se están haciendo las cancelaciones de CFDI y reexpidiendo. Entonces ahí también tenemos una gran tema de oportunidad para empezar a revisar con las áreas de cobranza, a lo mejor qué están haciendo, si se están o no cumpliendo los tiempos que marcan las disposiciones. Perdón, adelante. Sí, de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en el caso de los FDIs que se emitan con forma de pago PPD, pues creo que otra forma como que la autoridad toma en cuenta para validar el monto que se está enterando, pues es también el tema de los complementos de pago, ¿no? Que también pues ahí se tendría que estar validando. En su caso,
que el complemento de pago se expida de manera correcta, para igual que al momento de que la autoridad recibe esa información, pues pueda a lo mejor corroborar que pues fue cobrado o pagado en otro periodo, ¿no? Y bueno, de la mano también va el tema de retenciones de IVA e ISR, que también estos impuestos por lo general son con base a flujo de efectivo también, pero igual sucede lo mismo. Por lo general las cartas de invitación o requerimientos del SAT vienen en el sentido de que comparan el monto de la retención del CFDI recibido, por ejemplo, en el periodo contra el monto que se enteró, ¿no? Y aquí recordemos que, por ejemplo, en tema de retenciones es un requisito indispensable el entero y pago de este impuesto, de estos impuestos, para que pueda hacerse deducible. Entonces ahí también ya tiene un impacto en, digamos, en la determinación del resultado fiscal. En el caso del IEPS, igual es un impuesto indirecto que es conforme a flujo de efectivo. Y por ejemplo, aquí también con relación en lo que platicaba anteriormente Carla, una vez colocando, por ejemplo, el tema del código postal, por ejemplo, también pudiera tener alguna implicación de algún impuesto local, que bueno, ya en su caso, pues por la comunicación que tienen las autoridades, pues pudiera estar llegándonos también algún cuestionamiento respecto a alguna obligación que se tendría que estar cumpliendo de manera local. En esta parte, bueno, igual siguiendo con la línea de los impuestos que se causan mediante flujo, un dato importante es el tema de la forma de pago. Aquí actualmente, bueno, sabemos que hay una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, en donde básicamente se establece que la figura de compensación, pues como tal no es un medio de cumplimiento que permita acreditar el IVA. En este sentido, pues bueno, es muy importante ahí que empecemos a revisar este tema, o sea, como que identifiquemos todas las operaciones que se llevaron a cabo o digamos, se cubrieron mediante esta forma de pago para igual nosotros ver como que la contingencia, la posible contingencia que podemos tener. Aquí, por ejemplo, ya en sesiones anteriores, en webinars anteriores, ya se comentó un poco más a detalle este tema, pero en materia de CFDIs, pues ahí sugerimos tal vez que empecemos a revisar que cuando tenga esta forma de pago, cómo vamos a poder solventar en caso de algún requerimiento por parte de la autoridad y sobre todo en tema de solicitudes de devolución. Ahí la autoridad, la verdad es que sí está como rechazando, digamos, las operaciones que fueron pagadas con esta forma, bueno, con este método. Ok, otro tipo de invitaciones o requerimientos que hemos visto es con relación a los FDIs emitidos tipo egreso. Ahí, bueno, sabemos que este tipo de egreso, este tipo de comprobante mejor conocido como nota de crédito, pues ampara lo que son devoluciones, descuentos y bonificaciones. Indebidamente, o bueno, en la práctica, muchos todavía seguimos utilizando a lo mejor este tipo de comprobante para cancelar ingresos, lo cual no es correcto. Entonces, bueno, aquí sabemos que este tipo de comprobantes o estas operaciones para efectos de pagos provisionales pues no deben disminuirse, ¿no? Entonces ahí puede generar alguna discrepancia si nosotros estamos neteando, por así decirlo, estos tipos de documentos contra los ingresos, contra la información que el SAT tiene, ¿no? Y un punto relevante aquí que se incorporó a partir de 2022 en el Código Fiscal de la Federación como requisito para deducción y que también la autoridad observa en el ejercicio de sus facultades de comprobación, es la parte, digámoslo, como de la materialidad. Ahí especifica tal cual que tratándose de estos conceptos, descuentos, devoluciones y bonificaciones, debe acreditar y justificar, o bueno, proporcionar como toda la documentación comprobatoria de estas operaciones y en caso de que no sea como
o no cumpla como con los requisitos, por así decirlo, pues también está en riesgo la deducción de este concepto. Entonces, ahí sería importante tomarlo en cuenta. Sí, correcto, coincido contigo, sobre todo porque, como bien dices, muchos todavía hemos en la práctica observado que utilizan un tipo CFDI de egreso para cancelar una factura, lo cual hoy esto no es correcto. Entonces, y también lo que nos ha pasado mucho es que a veces emiten tipos de egreso sin estar referenciando a la factura a la cual estoy haciendo un descuento, una modificación, una devolución. Esto también la autoridad ya lo está revisando y está inclusive rechazando a veces notas de créditos porque no están cumpliendo con los requisitos fiscales en su emisión, los cuales es la referencia a la factura. Y justo también, como ya no está siendo válido el tema de un CFDI de egreso para cancelar, es lo mismo, no nos está permitiendo hacer esta parte de cancelaciones cuando llega la declaración anual o simplemente cuando quiero hacer mi pago provisional me dice, no, es que esto no te permito cancelar a través de un CFDI tipo egreso. Tienes que hacerlo simplemente a través de una cancelación indicando cuál es el tipo de la cancelación con el catálogo nuevo que también ya nos dio a conocer la autoridad. Entonces también es un punto muy relevante este tipo de la emisión de los CFDIs egresos. Adelante. Sí, bueno, igual nada más para concluir el punto anterior, ahí cobra relevancia el poder hacer la relación correcta también de estas notas de crédito con el documento que corresponda, ¿no? Que es un poco, bueno, hay unas claves específicas ahí, pero pues igual es un punto a observar en la emisión de los CFDI, ¿no? Eh, en el caso de CFDIs recibidos, lo que hemos observado es que la autoridad por lo general te indica o te manda una cifra y te dice que el monto de los CFDIs recibidos que tienen sus bases de datos no coincide con las deducciones que se están reportando en la declaración anual. E igual aquí, bueno, la sugerencia es hacer sí una conciliación para que en caso de que haya CFDIs recibidos que no reconozcan, pues se pueda dar un seguimiento y se pueda solicitar la cancelación, ¿no? Y evitar ahí como este tipo de variaciones. Aunque pues la realidad es que también aquí puede verse afectado por por otros temas, por otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, algunas deducciones que como tal no requieren de la emisión de un CFDI, como es, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, deducción de inversiones y demás, ¿no? Entonces, más allá también como de la propia aclaración que puede hacerse al SAT, pues lo que sí se sugiere es hacer esa conciliación con CFDIs recibidos. En el caso de CFDI de nómina, igual aquí llegan las cartas de invitación en el sentido de comparar el monto que tienen ellos de ISR retenido en las bases de datos, en los CFDIs emitidos o incluso en algunas herramientas como visor de nómina, contra el ISR que se enteró. Aquí, por ejemplo, tiene igual otra implicación a nivel anual, porque digamos que si de manera mensual vamos detectando diferencias y no se corrigen, pues a nivel anual también, digamos que bota esa diferencia y pues también ahí se tienen que hacer el tema de pues regeneración o pagos, ¿no? De lo que a lo mejor se omitió. E inclusive también aquí sería importante validar el tema de el subsidio para el empleo, porque quizá puede ser que la diferencia derive de que no se separó debidamente ese concepto, ¿no? Entonces, igual aquí hemos visto en ese sentido las invitaciones y pues también aquí pudiera tener como un efecto de no deducible, ya que no cumple como con todos los requisitos que son requeridos. En el caso de la cancelación y sustitución de CFDIs, bueno, esto también puede tener un impacto a nivel, ahora sí que puede generar una discrepancia, porque debido a todo el proceso que actualmente se tiene que llevar a cabo para aprobar o aceptar una cancelación, pues puede llevar cierto tiempo, ¿no? Entonces, en las herramientas del SAT también puede ser que se tarde o demore un poco en actualizarse. Y bueno, aquí un punto importante a tomar en cuenta es el tema de que actualmente tienes que señalar el motivo por el cual estás haciendo la cancelación. Y aquí únicamente, bueno, nos gustaría comentar un poco el tema de los plazos que se tienen al cierre del ejercicio para la cancelación.
o sustitución de CFDIs, que en el caso, pues, en general de los tipo ingreso y egreso, es digamos, al 31 de diciembre de cada ejercicio. Sin embargo, mediante reglas de resolución miscelánea, por lo general se amplía al 31 de marzo para personas morales y al 30 de abril para personas físicas, que es la fecha límite para presentar la declaración. Y bueno, en el caso de CFDI de nómina, igual hemos visto que por lo general el plazo que la autoridad da para corregir o, bueno, cancelar CFDIs con datos incorrectos y reexpedirlos, como fecha límite se establece el 28 de febrero de cada ejercicio por lo regular. De aquí me gustaría, digo, platicar igual algo, no sé si les ha pasado, pero y alineándolo un poco con el tema de las revisiones que el SAT está haciendo a través de los FDIs, nos ha tocado en muchas cartas de invitación o inclusive en vigilancias profundas, donde al momento que la autoridad demuestra la cantidad que ellos están tomando en cuenta, resulta que esa cantidad incluye no solamente los FDIs vigentes, sino también adiciona a los cancelados, o a veces, inclusive en el peor de los casos, ni siquiera tenemos, por más que cruzamos, bajamos la base de datos, hacemos una confronta contra lo que tiene el SAT de nuestros sistemas y demás, la cantidad no da. Entonces, ese también es un punto muy relevante, ¿no? Porque realmente, pese a que las reglas las está estableciendo el SAT y todo, de repente sus sistemas o la forma en la que toman en cuenta ese comparativo no se alinea necesariamente con un proceso específico o con una línea, ¿no? Sino puede estar tomando los vigentes, puede estar tomando los vigentes y los cancelados, o ahí algo se presentó. Entonces, la verdad es que sí se vuelve muy complejo este punto porque, insisto, no sigue una línea específica, sino más bien se van presentando casos muy, muy, muy particulares, y el tema también, pues justo de las notas de crédito, que bueno, pues como también la autoridad las está considerando, ¿no? Y todo el tema de cancelaciones. Sí, sí, coincidimos contigo en esa parte y justo creo que para ello ya entramos justo al último tema por igual ya no robarles más tiempo la presentación. Justo para eso nos van a servir, ayudan al SAT y también nos ayudan a nosotros las famosas herramientas tecnológicas. Las vamos a comentar muy rápido. Justo ahí en el tema, vemos, Carly, justo que para la autoridad, una de la parte que ha estado empujando, decíamos, es el tema del prellenado, perdón, de las declaraciones mensuales, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que observas de forma muy, muy relevante en ese tema? Sí, aquí algo de lo que llama nuestra atención, digo, creo que la mayoría estamos un poco ya familiarizados con la plataforma. Punto número 1, que ya te arroja como tal información o una fecha de lo que su base de datos contempla. En este caso, pagos provisionales, y te muestra una fecha de corte. Esto más o menos trae un día de desfase. Si nosotros hicimos una consulta que ayer era 31, te decía que con fecha de que estaba actualizado al 30, y así cada uno, facturas de nómina, ingresos, todo a esa fecha. Más o menos, les digo, es un día de desfase. Algo curioso que llega a suceder es cuando se presentan complementarias, ahí sí varía muchísimo, nos ha tocado que puede ser 3, 4 días de desfase, y en otros de plano tiene semanas que no se ha actualizado. Entonces, varía mucho, desafortunadamente. Y otro de los puntos relevantes, como podrán ver en la siguiente lámina, es que el tema de ingresos nominales facturados ya no se puede mover, está prellenado de manera automática con la información que tú timbraste, los FDIs timbrados vigentes, porque ahí sí no toman los cancelados. Y de aquí algo, cuando ustedes ingresan también a registrar o a hacer el llenado de su pago provisional, sí te dicen, ¿no? Oye, verifica esta información, coteja contra la tuya. Y bueno, obviamente es ahí donde nosotros también debemos de alinearlos, porque tenemos que incrementar o disminuir ingresos, ¿no? Y digo, creo que prácticamente es lo importante. Y, perdón. Y la otra, que hay muchas líneas que no se pueden mover, ¿no? Entonces también está generando algunos problemas, ¿no? Tema de coeficiente, de pagos provisionales, bueno, se va haciendo todo un tema, complementarias. Entonces sí, bueno, si bien es una herramienta que nos está ayudando a simplificar, muchas veces también genera ciertos detalles, ¿no? Y, perdón, adelante.
No, sí coincidimos. Igual y justo también viene el visor de ingresos. Aquí para personas morales solamente lo hemos visto a un nivel de ingresos, sin embargo para personas físicas ya empieza sobre todo para el régimen de simplificación, el que sí te muestra tanto ingresos como egresos, ¿no? Entonces, probablemente en los próximos meses también podamos ver el lado de un visor de egresos para el lado de las personas morales. ¿Está ayudando esta parte? Sí, porque de forma inmediata vamos conociendo un poco cuántos FDI llevamos igual a un cierto corte, sí te los va mostrando, pero pues también nos está haciendo de mucha ayuda para ir midiendo más o menos cuál es el monto de mis ingresos, si va coincidiendo o no con lo que yo tengo en pues en mi sistema de facturación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y por último, justo decíamos, tenemos por ahí también algunos sistemas que nos están permitiendo poder de forma inmediata descargar información, hacer inclusive las compulsas con la famosa listado del 69B. Y esto es importante tenerlo en cuenta debido a que decíamos al inicio, la gran cantidad de información que podamos tener de los FDIs emitidos, recibidos, y llámese de ingreso, egreso, nómina, traslado, todos los tipos de CFDIs que hoy en día tenemos y que estamos obligados a llevarlos, el estarlo revisando uno a uno es imposible. Decíamos, existen afortunadamente herramientas tecnológicas que nos ayudan, si bien pues las otras del SAT nos dan pues un parámetro, tampoco nos permiten hacer muchísimo tema de análisis, ¿no? Nosotros en Andersen ya contamos con una herramienta también para poderles apoyar en esta situación, pero sí, aquí lo relevante se vuelve el que podamos estar nosotros analizando esta constante en CFDIs emitidos, recibidos, poder detectar justo si hemos estado cancelando correctamente, si hemos estado emitiendo los complementos de pago, si nos los han emitido. O sea, esta información nos debe de servir a nosotros para poder tomar las decisiones y poder hacer correcciones en tiempo, ¿no? Que es justo lo que nos tendríamos que estar enfocando para evitar cualquier tipo de auditorías y todo tipo de revisiones, inclusive también las compulsas, etcétera, ¿no? Digo, a veces no lo vamos a poder evitar, sin embargo, tener las herramientas que nos permitan atender en forma y en tiempo estas situaciones, ¿no? Y pues por último, nuestras recomendaciones. Adelante, si gustan igual compartirlas, Carla, de nuestras recomendaciones, por favor. Claro que sí. Es importante y sugerimos que de manera continua, periódica, ¿no? Y algunas veces en tiempo real se revisen los FDIs, que estos cuenten obviamente con todos los requisitos fiscales y también que se lleve a cabo de manera oportuna, ¿no? Anticipándonos al tema de declaración anual y demás, hasta en los propios pagos que vamos haciendo de manera mensual, conciliar los FDIs emitidos y recibidos contra lo que tiene, bueno, que se tiene, ¿no? Las bases del SAT, que nosotros tenemos también, y bueno, para obviamente ir identificando si tenemos alguna diferencia y en caso de que exista, pues tener identificado cuál podría ser, ¿no? También consideramos que es muy importante revisar el tema de pues, los métodos, ¿no? UE y PPD, para que obviamente, como bien lo mencionábamos previamente, en caso de que el periodo no se haya pagado dentro del mes, hay que atender la regla y obviamente solicitar la cancelación, que se emita una nueva y obviamente esto para que permita que no existan diferencias, ¿no? Que el SAT pueda hacernos saber o notificar a través de pues de alguna carta o inclusive un oficio de vigilancia profunda. También hacer el tema de la validación de los FDIs de nómina, no hacer esa constante validación de lo que tenemos en contabilidad, los reportes de nómina, el CFDI timbrado y también a su vez el visor de nómina. Y posteriormente, pues obviamente hacer una validación constante de las listas, en este caso, ¿no? De las listas negras del SAT, tema de desvirtuados, de los definitivos, si se encuentra como no localizado, si se encuentra como incumplido, hacer esa validación constante, ¿no? No se den, Grace, si tengan algún otro comentario con respecto a estas sugerencias.
No, únicamente reiterar que es muy importante, bueno, más bien hay que darle la importancia a este tipo de comprobantes porque pues es la información que el SAT recibe, entonces ahí ese tipo de conciliaciones que mencionabas y todo, pues son, hay que realizarlas ahora sí que recurrentemente para que evitar que en la presentación de la declaración anual, por ejemplo, podamos tener ahí algunas diferencias, ¿no? Correcto, sí. Ahorita vamos a dar lectura a 4 preguntas más que tenemos. Si me permiten, vamos a leerlas. Igual, si para los complementos de pago es correcto utilizar el tipo de cambio mágico o el del diario oficial de la Federación. Igual, bueno, esto ya lo habíamos comentado, tendríamos que tener o regresarnos al tema del Código Fiscal de la Federación, desde nuestro punto de vista, es lo que está prevaleciendo. Sin embargo, pues bueno, vamos a esperar si la autoridad indica algo más no sé si esta pregunta quería decir el tema de FIX y el tipo de cambio de diario oficial, de conforme al Código Fiscal, ¿no? Después otra pregunta, ¿las modificaciones a los FDIs de nómina también son aplicables a los FDIs de asimilados a partir del 1 de julio? Sí, 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 también se aplica para CFDIs asimilados conforme al transitorio. Correcto. Después tenemos otra. ¿Qué se tiene que realizar en el caso de que se pagó retenciones de IVA e ICR de una factura que después se canceló y se volvió a emitir otra igual en otro periodo diferente? Bueno, en este caso tendríamos que confirmar igual a qué periodo corresponde la operación, es decir, cuándo se realizó efectivamente el pago al proveedor de estas retenciones, bueno, más bien, cuándo se pagó al proveedor para definir o determinar el monto en el que se causa la retención. En tema de CFDI, pues en realidad tendría que emitirse tal vez con el tipo de relación de sustitución para saber que corresponde a la misma operación y que el SAT pues no considera a lo mejor que es una operación diferente. Correcto. Y la última, si realiza una refacturación con tipo de relación 04 al día de hoy sobre una operación efectuada en febrero de este mismo año, ¿cuándo es lo correcto para efectos de acumulación? ¿En febrero o en mayo? Aquí en este caso, bueno, tendremos que igual saber exactamente la operación porque hay diferentes supuestos para que se considere el mes en el que se debe acumular. Aquí yo te diré, o sea, si es una operación, por ejemplo, de alguna venta, algún servicio, en estricto sentido se tendría que acumular en febrero. Y bueno, ya con la relación que se hace de esta operación de sustitución, pues ya en mayo únicamente, pues digamos que ya no se considera, ¿no? Sí, inclusive hay complementando esta parte, hay una línea, como menciona Denise, en los pagos provisionales, donde justo disminuyes, en su caso, los ingresos que hayas aplicado en periodos anteriores, y justo cobra relevancia lo que dice, hacer sí también esa relación, para que exista congruencia y bueno, podamos justificar por qué estamos disminuyendo el monto en su caso. Y por último, ¿puedo emitir 2 facturas al público en general mensuales en el mismo mes? Bueno, es 2 facturas al público en un mismo mes. Creo que estás en mute, Carly. Ya, perdón. Sí, aquí lo único que tendríamos que ir atendiendo específicamente el tema de la guía e ir determinando el tema de cómo estamos emitiendo las facturas semanales, mensuales. O sea, hay que verificar cómo esa parte y atender al tema de la periodicidad, pero de manera general no tendríamos problema para emitir las facturas. De acuerdo, pues creo que fueron todas las preguntas y respuestas. De cualquier forma, estamos dejando aquí nuestros contactos para cualquier otra duda que haya surgido. Por ese tipo, pues decíamos, no nos da tiempo de poder estar revisando cada acto de fiscalización. Sin embargo, nuestras recomendaciones, como ya se citaron anteriormente, es hacer constantemente las conciliaciones de los FDI, ayudándonos, apoyándonos justo de herramientas tecnológicas que nos permitan estarlo ejecutando.
Y pues bueno, por nuestra parte ha sido todo. Agradezco mucho también a Carla, a Denise por haber participado en este webinar, a todos ustedes. Y pues sin más, quedamos a sus órdenes para cualquier otra duda que haya surgido en el Inter y de momento pues no hayamos podido resolver. Que tengan de verdad un gran día y nuevamente agradecerles a todos ustedes su asistencia y participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día.